Antes que nada me gustaría aclararte que el relato que contienen estos videos son vivencias de un aprendizaje. No te estoy mostrando vanidades de que anduve, no, son cada paso que di atravesando el continente sin recursos y con la voluntad férrea de llegar a un determinado lugar para instalarme, fue todo una sucesión de conocimiento de gentes, de ambiente, del verdadero espíritu, de la verdadera realidad del continente latinoamericano. Por eso cuando te hablo de los problemas de América Latina, te hablo con conocimiento de causa. Conozco los pueblos, conozco los caminos, conozco las adversidades, conozco su gente, sus costumbres, su comida, sus frustraciones, sus sueños y sus esperanzas. Entonces, quizá saques algún aprendizaje, a lo mejor te sirve todo esto, pero fue una experiencia maravillosa que vamos a hacer varios videos. Por lo tanto, este viaje que hice allá por 1958 y 1960, parte de 1960, o sea, esa travesía a través del continente, con todas las adversidades habidas y por haber, o sea que no era un turista, era un sobreviviente de un hecho que había ocurrido en la Argentina y entonces la propuesta que implicaba viajar de Buenos Aires a México para tener una base de sustento que a lo mejor en algún momento me podía servir. No les voy a decir que era un proyecto ni un plan mío preconcebido, para nada. Fue solamente una necesidad de andar y de conocer. Y claro, ahí se atravesaron todas las cosas impensadas. Ahí aparecieron todos los imponderables inimaginados. Y para lo cual yo no estaba preparado. O sea, yo era como entrar, agarrar los caminos esos sin dinero y sin recursos, era como entrar a la universidad. Iba ciego, iba a hacer un aprendizaje que me podía costar la vida. Como en realidad los riesgos que se sufrió en ese viaje, en varias ocasiones estuve a punto de terminar con todo. Por eso, esta historia es una historia florida, llena de vivencias, llena de experiencias. A lo mejor no te sirve, a lo mejor no sirve, pero es necesario que haya un testimonio de alguien que no buscaba más que llegar a un determinado lugar para cumplir una función, que comprendía la misión de la vida. Y entonces, ya en el video anterior que hice, hablé mi salida a Buenos Aires hasta mi llegada al Perú. Y el último intento, que fui con mi dinero a un automóvil, a un autobús, a un ómnibus, que era un transporte internacional que me llevaría hasta Bogotá. Ya les dije en el video, no puedo llegar a Bogotá y todavía le sobra plata, me dijo el chofer. Llego a Bogotá y ahora empieza la historia de esta etapa, que es todo Colombia, el Caribe, hasta la llegada a Costa Rica, Puerto Limón. Ahora, no es que yo había un proyecto predeterminado para hacer toda esa travesía. Era la aventura cruel y despiadada. Y claro, la llegada a Bogotá es empezar, o sea, no es que estuve una semana, no sabía el tiempo que iba a estar, cómo iba a vivir, con qué me iba a encontrar, qué posibilidades tenía, o sea, cómo iba a sobrevivir, cómo iba a tener un lugar para dormir, para qué iba a comer. O sea, que es duro, difícil, es una gran soledad, una ciudad maravillosa, pero con un nerviosismo, con una impronta de una actividad. En fin, el colombiano es realmente un activista en todos los órdenes, desde el cultural, el laboral, el ideológico, el político, el social, el delito, la contienda, los antisociales. O sea, ya estaba la guerrilla instalada en el campo, en
en la parte rural de Colombia, o sea que ya estaba instalado el despojo de propiedades, el despojo de cafetales, porque yo conocí eso, conocí gente que había sido despojada de haciendas, de estancias, y que podía ir a lomo de mula solamente el dueño o la dueña una vez al año a ver si recogía alguna pertenencia que le dieran, porque no podía ingresar, sino ingresaba por la violencia o corría el peligro de perder la vida. Entonces, todas esas vivencias que para mí era una cantidad de sorpresas diariamente, por la gente que iba conociendo y los relatos que iba recogiendo, pero no crean que porque había un plano que yo tenía, yo tenía que vivir porque quería seguir adelante. Por esa causa, cuando alguien decide encaramarse en las alas de la ilusión, de la esperanza, de la ensoñación, está abierto a todas las sorpresas habidas y por haber. O sea, te puede sorprender en el próximo minuto. Yo me estabilicé a los 2 días ya, hacía algunas pequeñas cosas con mis dibujos, con mi relación, con amistades, que enseguida me formé donde están los grupos argentinos. Había una cantidad de andarines, de aventureros también, que andaban a la deriva, huyendo de la necesidad, de la pobreza, buscando, en fin, el sueño dorado del triunfar en la vida sin tener capacidades para ello ni estar preparado, pero, en fin, jugadores de fútbol, artistas, fracasados, en fin, te encontrás gente de todo tipo. Pero de repente, iba un día caminando por la calle, por la avenida Séptima, y vio que venía un señor caminando, y cuando me vio, hizo así, dijo: Alexander von Benda, un coronel del ejército nazi alemán que fue comandante de una división en la invasión alemana a Rusia, que pasó todas las adversidades de la derrota de Rusia y que milagrosamente salvó la vida. Era un personaje de novela, Alexander von Benda. Benda, coronel, le dije. Me dijo: acá no soy Benda, dice, acá soy el doctor Kerr. Yo lo había conocido en Caracas. Era el alemán que yo le presenté a Hans Rudel, el piloto de Stuka, que era en alguna de estas videos lo he comentado cuando me presentó el general con Hans Rudel, el gran famoso piloto de la Segunda Guerra Mundial. Benda era un alemán que yo había conocido porque tenía una publicidad con un alemán nazi con un judío. Tenían una publicidad y ni bien yo había llegado a Venezuela, yo había hecho, cuando todavía no estaba el general estaba en Panamá, me vieron para hacer una publicidad por no sé qué cosas y ahí lo conocía el alemán este. Y era un tipo extraordinario cuando supo que yo era de Perón y todas esas cosas, pues, bueno, cuando nosotros vino la revolución en Venezuela y subimos con el general, nos fuimos a Santo Domingo, perdí todo ese contacto. Pero lo encuentro en Bogotá, nos abrazamos, ¿y qué hace? Resulta, para hacerte síntesis, ¿no? Porque si te pongo a contar los detalles, estaba en Medellín instalado. Medellín, un centro comercial e industrial fantástico de Colombia, que realmente era un nervio de la economía. Y él seguía con la publicidad del alemán este, el doctor Kerr. Y tenía un rebusque, una empresa que hacía videos de seguridad industrial para 2 grandes fábricas, la Coltejer y la Fabricato, 2 fábricas de tejido muy importantes de Medellín. Él le hacía la parte estructural de la seguridad industrial y entonces hacía películas,
hacía cortos publicitarios donde enseñaba todos los detalles. No, me dijo, me contó cómo andas, qué estás haciendo, cómo estás acá. Bueno, le conté la historia. Dice, te vienes conmigo a Medellín. O sea, ayer, hace 20 minutos, hace media hora, yo andaba en Bogotá, ya llevaba yo como 3 o 4 meses en Bogotá. No es que llegué al otro día. O sea, te voy haciendo síntesis. Para no hacerte larga la historia, en las próximas 2 semanas yo estaba instalado en un hotel pagado por el alemán, con un acceso a un restaurante donde yo iba y comía lo que yo quería, en fin. Yo era su asesor literario y era también su modelo para las películas que él hacía para la seguridad de Coltejer y de Fabricato. Pensado, ¿no? Medellín y el coronel nazi, devenido en el doctor Kerr, me cambiaron el mundo, me cambiaron la vida. O sea, logré la paz que yo hacía meses que yo no podía haber tenido. O sea, vivía en la zozobra permanente, ahí me aseguraba vivienda y comida y trabajo. Siempre consideré que era temporal, pero había vuelo para hacer soñar la imaginación. Y en ese trato, ya que estuvimos varios meses, aparecieron otros argentinos que yo conocía, que los había conocido en Lima, Perú, un hombre muy importante, una persona muy inteligente, brillante, alocado, pero tipo genial, Humberto Vilches Vera, un muchacho procedente de Córdoba que era un genio para la radio y la televisión, un animador, una cultura extraordinaria, una capacidad para desarrollar programas de televisión, para escribir, en fin, tipo extraordinario. Lo sumamos a nuestro equipo y ya tomaba consistencia la idea, porque ya de la labor industrial se nos ocurrió la idea de hacer películas, de iniciar el cine colombiano. No había películas, no había nada en ese tiempo. Estoy hablando de 1957, o sea, estoy hablando de final del 57. Y ahí surgió la idea de hacer una película que se llamó Tierra de Pasión y Libertad, sobre la historia de quienes habían fundado la independencia, la parte de la liberación de la zona de Medellín, Colombia. O sea, una cosa en relación con los intereses para conseguir financiamiento, porque había que estimular el espíritu local para que los poderes financieros económicos con los cuales nosotros tratábamos nos financiaran el proyecto de hacer una película. Y ahí, en fin, comenzamos a buscar ahora en la historia, visitamos historiadores muy famosos y nos nutrimos de un conocimiento y empezamos a hacer la película. O sea, todo esto estaba floreciente y empezaba, bueno, había una seguridad, o sea, el deseo de seguir la marcha pues no se había terminado, pero o sea, buscaba uno lo que necesitaba, que era paz para pensar. Y de repente un día me voy a una emisora de radio por una publicidad o algo, y entro a la emisora y hay un café ahí, y miro así que había en una esquina un tipo leyendo un diario. Y entonces hablo con el dueño, algo, me siento, hay un café o algo, y baja el diario y me dice, ¿qué es eso acá? ¿Qué es eso acá? Dardo Duluc, un muchacho de Rosario que yo había conocido en Lima. O sea, en la trayectoria se volvía a encontrar uno con la gente, que iba en un auto, que iban un camión de bomberos primero, uno iba en un camión de bomberos, eran 2 compañeros, para llegar a Estados Unidos, y el otro venía con un auto, un modelo Ford 34, para también llegar a Estados Unidos. Pero se había quedado anclado ahí en Medellín hacía como casi un año que estaba ahí.
era representante de artistas, y, en fin, sobrevivía penamente. Y estaba sentado en el café. Dice, me salvaste, te salvé porque... Bueno, ahí termina esta parte. Tenemos que entender que toda improvisación trae siempre inconvenientes. O sea, a pesar de que yo estaba aparentemente tranquilo, pues estaba abierto a otras posibilidades. Surgieron algunos inconvenientes en la realización de la película, en fin, cosas tontas, pero que eran importantes, muy importantes para nosotros. Y este muchacho, Dardo Duluc, con su auto, ¿y qué haces acá? Y acá estoy anclado, dice, no, tengo el auto ahí en el garaje. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, a veces te ocurre alguna idea. Y me lleva al garaje, a un garaje ahí, y estaba el auto ahí arrumbado. Y entonces se me prendió la lamparita, digo, no, acá el objetivo mío es seguir, llegar a México. Y le dije, ¿por qué no creamos algo distinto y agarramos el auto? ¿Te animás? Le dije, lo que me digas. Dice, con todo de salir de acá, que no sé qué hacer, no tengo salida acá, soy representante de un grupo paraguayo, pero no conoce a nadie, no tienen trabajo, y yo si le consigo yo trabajo, ¿cómo? En una semana teníamos el auto pintado, yo le he hecho los carteles de los costados, los amigos de los niños, y nos largamos a la carretera. A México, a Estados Unidos, México, en fin, emprendimos. Me despido, le agradezco al alemán, al doctor Kerr, en fin, sentimiento porque se va, esas cosas que pasan en el camino. Había posibilidades tal vez a largo plazo de realizar alguna cosa, pero no era la solución para nada. Y yo estaba en una escuela sin darme cuenta, aprendiendo. Salimos al camino. Claro, no quiero olvidarme de que yo había hecho en Medellín un grupo de amigos entrañable. O sea, gente importantísima dentro del mundo del fútbol. Ahí había conocido a uno de los más grandes futbolistas argentinos, de la famosa máquina Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrero y Lustó, de River Plate. Ahí estaba José Manuel Moreno, el más grande jugador que ha tenido la Argentina de fútbol, superior a Maradona, Messi, un maestro que estuvo jugando en México en el Club Atlas, uno de los grandes del fútbol argentino. Moreno era todo un mundo, Moreno era un personaje de película de gran producción. Me hice amigo de él, cuántos asados comimos, o sea, te cuento, no quiero perder ningún detalle, pero no me voy a estacionar en detalle porque si no, este video tendría 10 días de duración. 8 amigos además y todo o sea, y salimos. Estos amigos, todo un grupo Retamoso, Pechito, el Pechito López, y Moreno, y todos esos nos despidieron, salieron, nos acompañaron como casi 100 kilómetros en la carretera de Medellín, saliendo de Medellín. Buscamos en el mapa lo más cerca al Caribe, porque nosotros queríamos llegar al Caribe para buscar una embarcación en un puerto para que nos llevaran a Centroamérica, ¿no? Era imposible atravesar el Darién, la selva impenetrable del Darién, entonces sabíamos que teníamos que ir al Caribe, a un puerto, embarcar el auto a ver cómo hacíamos, porque íbamos con el auto, los amigos de los niños. Mientras íbamos en el camino, llegando a fábricas, a lugares, y conseguíamos productos que nos regalaban y nos poníamos y llegamos a los pueblos pobres y regalamos zapatos, ropa, guardapolvos, en fin, cantidad de ayudas que nos conseguíamos nosotros y teníamos de los curas de los pueblos o de los intendentes o de los delegados municipales una carta, o sea, agradeciéndonos la atención. O sea, todo eso íbamos haciendo en el camino. No se imaginan lo difícil que fue esa travesía de Medellín
hacia el Caribe, hacia Turbo, una ignota, lejana zona que había sido un refugio de los marinos alemanes, de los submarinos alemanes, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Las bocas del río Atrato traían contingentes, traían por el río Atrato las empresas internacionales madera, sacaban de los bosques de Colombia en jangadas, calándola, tirándola con lanchas, con lanchones potentes, cantidades de 100, 50 metros, 100 metros de cantidad de trozos de madera, de pino, de maderas preciosas. Salían hacia el Golfo, donde paraban los barcos allá, porque no había puerto. El puerto precario que había era un puerto con tablas. O sea, los barcos paraban allá como a más o menos serían unas 3 o 4 millas de la costa. Y de ahí entonces entraban estas lanchas, estos barcos de empuje, arrastrando las maderas que bajaban por el río Atrato, desde el centro de la selva, y allá con guinches de los barcos los levantaban y los cargaban. O sea, toda una aventura, una cosa increíble que pasaban. O sea, llegar a Turbo fue una proeza porque no había caminos. O sea, nosotros íbamos por la costa del mar con el auto y esperamos que la ola bajara para pasar 200 metros, 300 para llegar a Turbo. Nosotros cuando llegamos a Turbo con Dardo, era un pueblito de mala muerte, lleno de cantinas y de gente que, todos los peones, toda la gente que trabajaba en los barcos, porque había varios barcos ahí. Que venían a buscar madera, había eso que traen, que te cuento, sacaban madera increíble de la selva para llevarlos al mundo. Entonces esos marineros bajaban a la tarde en un bote, en una lancha, y se iban al pueblo a emborracharse en las cantinas, con muchachas alegres y en fin, todo ese rufianerío que son esos pueblos perdidos en la inmensidad de la nada. Pero la llegada a Turbo nos cubrió de desencanto. O sea, no era nada de lo que nosotros habíamos visto en el mapa. Estamos aislados en un rincón del mundo que no teníamos salida de ninguna especie. No había forma de embarcar el auto porque nosotros queríamos proseguir el viaje bajo ningún punto de vista. Nos decían, lo único que tienen que hacer es volver a Medellín, un camino infernal que habíamos hecho como en 3 días o 4, y de Medellín ir a Barranquilla, para que en Barranquilla, ahí sí hay un gran puerto y ahí entonces hay barcos que salen para Centroamérica, sobre todo para Costa Rica, pero acá no hay barcos. Acá solamente están esas lanchas y nada más, es decir, un puerto de madera, un puertecito ahí, 20, 30 metros nada más, un embarcadero era más bien. Cundió en nosotros el desencanto y la preocupación. O sea, ahí no había forma de vivir. ¿A quién le iba yo a pintar retratos, o lo iba a hacer algo, o iba a obtener algún ingreso? Se nos acababan los víveres, se nos acababa el dinero, los pocos pesos que teníamos, no había salida. Entonces nos invitaron unos españoles a una cantina a tomar unas copas. Y yo nunca he tomado, yo no soy bebedor, o sea que yo o sea, para mí no era ningún atractivo que me invitaran a tomar copa. Prefería que me invitaran a comer. Pero bueno, esos españoles muy amplios, el capitán del barco y varios marineros a los abrazos, argentinos, que no sé cuánto, vengan, pidan lo que quieran, generosos, todo, en fin. ¿Qué andan haciendo? Y entonces le contamos la historia. Nosotros andamos en un auto viejo, así, somos los amigos de los niños, en fin, todo eso, ayudamos a los pobres, andamos atravesando el continente,
digamos, un mensaje de solidaridad, en fin, todo ese relato que ya nos habíamos aprendido a la perfección. No, no se preocupen, nos dice el capitán, no, ¿qué van a ir a Medellín y van a ir a...? Yo los llevo en el barco, ahí está el barco en el medio de la rada de la bahía, dice, no se preocupen más. Me llevan el auto al barco y yo se lo levanto con el guinche y los llevo a Barranquilla. Dice, y ahí ustedes inmediatamente, dice, ahí lo van a resolver, pero no se preocupen. Nos entusiasmamos con una locura, como ¿cuántos van a estar acá? Dice, vamos a estar todavía 3 o 4 días, así que con calma arréglense. Me lo llevan, eso sí, yo no tengo tiempo, porque estoy cargando. Me llevan el auto para... Pero llevar el auto al medio del Golfo, es el mar, era el mar Caribe. ¿Cómo lo llevamos? Sin dinero, no, además no había mecánicamente posible moverlo. Sabrá Dios cómo hicimos, qué argumento nos valimos, cómo medio la cuestión que conseguimos 2 lancheros con unas lanchas bastante grandecitas, los convencimos de que nos llevaran el auto hasta el atracadero o de donde estaba el barco parado en el medio del Golfo, mar abierto. Estuvimos todos 2 días haciendo todo un zarzo arriba, los dos botes, eso, lo amarramos bien al Ford 34, 2 puertas, y a la aventura, vamos a ya salir. Dice, ¿saben nadar? Vea cómo estamos saliendo. No, un poquito, sí, bueno, prepárense por cualquier cosa que nos pase, dice. Fue angustiante con ese auto que se movía, crujía en todo. Conclusiones que, para no hacer largo el relato, llegamos al barco. Y si acá sale el capitán, ¡son locos ustedes! Yo les dije una broma. ¿Cómo una broma? Con todo lo que habíamos hecho una broma, nos habían tomado el pelo. ¡No! Nos trepamos por las jangadas, por las que... Subimos los 2 al barco, Dardo y yo. Pero ¿cómo? Le dijimos al capitán y a todos. Ustedes nos dijeron que si le traíamos, pero ¿cómo van a...? Es una locura lo que ustedes están haciendo, ustedes saben lo que están haciendo, se están arriesgando, van a morir acá en el mar. Yo no puedo llevarlos. ¿Cómo? No, esto es una empresa, yo soy capitán del barco. Vengan a mi camarote, yo les voy a explicar. Y nos lleva a la cocinita en el camarote del capitán. Y me dijo, nos explicó el hombre, desde su posición, pues nos había tomado el pelo, era una broma de copas y no sé cuánto. Y teníamos que volvernos. Y no podíamos volvernos, o sea. Bueno, ahí hubo una escena muy violenta, muy violenta. Y entre Dardo y yo, y nos fuimos a las manos, en fin. Acá nosotros nos tenés que llevar esto sí o sí, como sea. Bueno, terció una relación, ¿no? Lo convencimos. Bueno, yo no puedo decidir, dice. Déjeme que voy a llamar a Barranquilla al dueño, al armador del barco. Yo no soy el dueño del barco, yo soy el capitán. Si él me autoriza, yo hago con el guinche que lo levanten al auto y lo pongan arriba de los trozos de madera, arriba de los trozos. Agarra la radio, se comunica con Barranquilla y lo atiende un extranjero. Y le dice, don fulano, tenemos acá a los amigos de los niños, ¿no?, que tienen un problema con un auto que van a no sé cuánto, ayudando a los pobres, que no, en fin, les dice el hombre lo mejor que puede todo. Dice, ¿quién es? Son los amigos de los niños. ¿De qué niños? Son los amigos de los niños, una cruzada anticomunista por el continente. Toda la historia que nosotros nos habíamos aprendido para sobrevivir. Dice, y entonces dice, ¿ver autos
encima de los trozos de madera. Sí, don Isaac, dice, si caben, pueden amarrarlo bien. Todo. Dice, entonces no pongan autos, pongan más trozos ahí. Imagínate qué situación. Y entonces, ven, me dijo, ¿y qué te importa? Le dije yo, cárganos ya lo tuteamos, el capitán. Cárganos el auto como sea, nosotros nos vamos a ir y acá morimos todos, ¿eh? Y nos vieron tan decididos que dijo, bueno, esto me cuesta el trabajo, me cuesta el puesto, pero levantemos el auto. Y levantaron el auto con los guinches, lo pusieron arriba de los trozos y al otro día salimos rumbo a Barranquilla. Entramos por la Boca de Ceniza, ¿sabes? Que es un lodazal enorme, que hay que tener puertos especiales prácticos para ingresar al río Magdalena, y bajamos al puerto de Barranquilla. No podíamos bajar el barco, ese auto no se puede bajar. ¿A dónde está la guía? ¿Qué guía? No había guía, no había nada. Dijo el director de puerto, si no tienen guía, ¿cómo van a ingresar un vehículo en un barco a Colombia? Tiene que tener una guía, un documento. No, bajo ningún punto de vista. Bueno, nos fuimos a la calle, nos fuimos a una pensión para pensar, a ver qué. Somos juniors, ¿no? Nosotros ya habíamos sido en alguna de esas andanzas que habíamos hecho en ese camino de Medellín, habíamos tratado con lo de la Cámara Juniors, y teníamos el escudito Junior y nos teníamos cartas de la Cámara Junior agradeciéndonos atención y gentileza y no sé cuánto, y teníamos el escudito, andábamos con el escudito. Y entonces somos Junior, ¿no? Somos de la Cámara Junior. Y sí, Dardo, un tipo de película, uno de esos argentinos rápidos con una mentalidad tipo genial, y además un amigo a muerte, pintón, una pinta impresionante tenía Dardo Duluc. Bueno, pero ¿dónde está la Cámara Junior? No, dice, nos diferenciaron, pero el que es presidente de la Cámara Junior, dice el gerente del Banco Bogotá. Nos vamos al banco. Venimos a hablar con el gerente, somos de la Cámara Junior, nos recibe un muchacho joven. Le gustó, sonriente, dice, qué buena idea, qué maravilla, los felicito. Bueno, y tenemos un problema, vea, le contamos la historia. No se preocupe, yo soy amigo del director del puerto, dice, es junior también de nosotros, que no sé qué. Fulano, Córdoba se llamaba, no sé cómo se llamaba. Acá tengo unos muchachos argentinos que son los amigos de los niños, son juniors como nosotros, que nos han hecho una travesía ayudando a los niños pobres, ¿eh? A ver, ahí te van a ir, me lo recibís, me le resuelves el problema. A 2 o 3 cuadras volvimos al puerto, nos recibió el tipo y dijo, bueno, dice, vamos a hacer algo ilegal, pero nosotros los juniors tenemos que ayudarnos. Ordenó bajar del barco, el auto. Lo bajaron a la planchada, ahí abajo. No podía entrar a Colombia. No podía entrar. Habían bajado el auto, pero no podía moverse, el auto estaba detenido. Allá había otro inconveniente que resolver. Volvimos al banco otra vez, y no nos dejan mover el auto, ahora está abajo, no se preocupen, dice, ¿cuál es el problema? Ustedes no se van, ustedes no quieren ir, ustedes no dicen que van a Centroamérica. Y sí, pero si no nos dejan mover, no se preocupe, dice. Déjenme hablar con el capitán fulano y tal, dice que está por salir con un cargamento de cemento para Puerto Limón. Dice, si él está disponible, si todavía no ha cerrado no sé qué cosa, dice, yo voy a convencerlo para que
le ponga el auto arriba y se vaya con él. Lo llama delante nuestros al capitán de ese barco que estaba ya por salir. Estaba a la tarde iba a salir, eso era como a las 10 de la mañana, a las 11. A la tarde ya salía a alta mar para cruzar el Golfo y ir a Puerto Limón, Costa Rica. Lo llaman, conversan, dicen, vayan que ya está resuelto el problema. Dice, ya les van a, díganle nomás dónde está el auto y se los va a cargar y se los llevan diciendo, resuelto el problema, y un abrazo y que buena suerte. Entonces, milagro, pero cuánto uno conoce, cuánta gente, cuántas actitudes, los inconvenientes cómo se vencen, la seguridad y la certeza de uno. O sea, te estoy planteando un panorama para que veas cómo se pueden resolver las cosas cuando hay voluntad y cuando hay, sobre todo, certeza de lo que uno está haciendo. Sin duda, ahí no cabe la duda para nada. Vas adelante y tenés que tener argumentación y recursos para que no pensar sobre la marcha. A las 3 de la tarde empezamos a navegar arriba de ese barco cargado de bolsas de cemento rumbo a Puerto Limón, Centroamérica. 3 días de navegación, tomando sol en la planchada, en el barco, caminando, en fin, feliz de Leo, contentos, locos de, pues, la maravilla. Y llegamos a los 3 días a Puerto Limón, a Costa Rica. Resulta que Puerto Limón era un puerto privado, no era un puerto público, no era un puerto de Costa Rica, era un puerto de una compañía, la Northern Company. Y el gerente de esa compañía decían que era un maldito, no podía hablar nadie con él. Y era argentino, peor todavía para nosotros. Llegamos a Puerto Limón, bajaron todo el cemento. Se volvía el barco con el auto nuestro otra vez, porque no lo podíamos bajar. O sea, terminaban ese día y al otro día temprano volvían de regreso a Colombia. Y nosotros, ¿quién es la persona más importante acá? La radio más importante. ¿Hay televisión? No, televisión no. Hay una radio y hay un periodista famoso que lo transmitía su noticiero durante 4 horas por día. Empezaba a las 8 y terminaba a las 12. Y estaban instalados altoparlantes en todo Puerto Limón. Puerto Limón, donde hay una plaza que estaban los monos en los árboles, unos monos gigantescos. Puerto Limón, gente maravillosa, ya te voy a contar. Y fuimos y le dijimos, un tipo macanudillo, un tipo extraordinario. Me dijo, ¿y qué? ¿Dónde está el auto? No, le explicamos la historia de que no nos podíamos bajar. Pues no se preocupen, ahora hacemos un desmadre acá y vamos a bajar el auto. No, pero quieren cobrarnos $750 para moverlo. Y nosotros no tenemos un peso. No se preocupe. No se preocupe, ahora hacemos la colecta enseguida para las 12, nos tenemos el dinero. La gente nos va a responder, vamos a conseguir faltan 2 horas y media, en 2 horas conseguimos los $700 y se los pagamos a esos cabrones y ya está. Y si los bajamos, no se preocupen. Y empezó a transmitir y nos entrevistaba y hablábamos de los niños pobres y en fin, era todo un show, un revuelo. Después empezamos a tocar a la gente frente a la radio, a traer dinero. Cuando de repente aparece un auto bárbaro y dice, ¿quién es de esos 2 argentinos que están acá? ¿Quiénes son? Acá están, dice, acá están hablando, están transmitiendo. ¿Las puede llamar? Dice el gerente de la Northern Company, el gerente, el capo máximo, quiere hablar con ustedes urgente. Y bueno, vamos. Nos subimos al auto y fuimos a la oficina de la Northern Company. Y cuando íbamos, son locos, me van a quemar el puerto, son locos ustedes. Un argentino.
pero ¿qué han hecho? Los negros me van a quemar el puerto, me van a quemar la planta. Bajen ese auto de mierda y llévenselo ya. Y bueno, tenemos la plata. No quiero plata, no quiero nada. No quiso ni siquiera hablar con nosotros. Orden, hagan bajarle el auto y que se vayan. No, le dijimos, no es el problema, no es ese solamente. ¿Y cuál es el problema? No había carretera de Puerto Limón a San José. Había solamente una línea de tren, de carga, que era de la Northern Company. Y que solamente podía salir de ahí, no había camino, no había forma de llegar de Puerto Limón a San José, que era donde nosotros queríamos ir. Tienes que hacernos un favor. ¿Qué quieren más todavía? ¿Que nos lleven el auto hasta San José? Sí, que se lo lleven, sacan de acá. Pues lo voy a meter preso, si no... Bárbaro, resuelto todo. Pero teníamos el dinero. ¿Cuál fue el broche de oro que hicimos? Volvimos a la emisora, gracias, un gran escándalo. La gente aplaudiendo, se había amontonado como 200, 300 personas frente a la radio. Teníamos el dinero ahí, arriba de la mesa estaba. Y se le ocurre a Dardo, dice, hacemos algo grande, dice, tenemos una idea. Y claro, le digo, ¿qué te parece si lo donamos al hospital? Y lo donamos. No tenemos nosotros un peso. Eran 800 y pico de dólares. Decidimos a traer las transmisiones a donarlo al hospital local. Ese dinero. No se imaginan la algarabía. Hicimos ese día a la noche un recital en el teatro, se llenó el teatro. Cantó Dardo, cantaba yo, hice recitados. Desfiles, todos los artistas del pueblo, lleno el teatro con entrada gratis. Y al otro día, como a las 10 de la mañana, con los bomberos y la banda de música adelante y nosotros atrás, llevamos el cheque al hospital a entregárselo al médico, al director del hospital de Puerto Limón, y le entregamos el dinero en el hospital de Puerto Limón. Y al otro día salimos para San José, Costa Rica. Aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a terminar el video, porque si no, no puedo seguir. Atravesar todo Centroamérica es otra historia, pero esta historia quería contártela con la emoción de los recuerdos. No te imaginas lo que es recordar todas esas andanzas y cientos de cosas más que por el tiempo no se pueden explicar, o sea, no habría tiempo, pero una experiencia extraordinaria, el conocimiento de esos pueblos, de esa gente, el espíritu, el sentimiento, el alma, la gran necesidad de que esa gente tenga señales de que existe el mundo, y uno aprendiendo, porque eso es una escuela extraordinaria. Espero que te haya gustado este relato, y mañana, mañana, porque voy a hacer el otro video de Centroamérica, y a ver qué combinamos. Y este relato tiene que terminar con un broche de oro. Y era necesario el trencito, nos indica movimiento, que es de lo que estamos hablando.